Antes del 2016 pensábamos que el citomegalovirus era lo peor que le podía pasar al cerebro de un feto y el Zika vino a cambiar ese pensamiento. El Zika envolvía todas las manifestaciones de las otras patologías y podía ser igual de severo que el citomegalovirus. Afectaba esta zona, que es la zona de la matriz germinal, que es el lugar donde se van a estar formando las neuronas. Si afecta el lugar donde se están formando las neuronas, va a afectar el desarrollo completo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los marcadores ecográficos, específicamente en cerebro, de infección fetal intrauterina. Un gusto participar con algunos grupos, como el Iberoamerican Research Network. Soy parte del grupo de medicina perinatal, soy catedrático en la Universidad Autónoma de Nuevo León y también colaboro con la Fundación de Medicina Fetal Latinoamérica de Brasil. Antes que nada, declaro que no tengo ningún conflicto de interés con esta presentación. Bueno, pues vamos a hablar de las infecciones intrauterinas y esto nos lleva inmediatamente a hablar de un acrónimo que es el acrónimo conocido como TORCH. Bueno, el acrónimo de TORCH no es nada nuevo, como podemos ver. Aquí está utilizado por los pediatras inicialmente desde 1971. Esto quiere decir que ya lleva más de 50 años de utilización. Entonces, ¿qué es lo que incluye esto? Pues son los agentes iniciales que se identificaron como agentes de infección intrauterina, como son el Toxoplasma gondii, que ocasiona la toxoplasmosis, el cual es un parásito unicelular, intracelular obligado. Posteriormente viene un grupo de virus, el virus de la rubiola, el citomegalovirus y el herpes virus. Entonces, estos fueron el primer grupo de agentes que se identificó que atravesaba placenta y que iba a afectar al feto. Posteriormente, casi de manera inmediata, se agregó una bacteria que fue el Treponema pallidum, el cual es una bacteria gram negativa con forma de espiral, es una espiroqueta, y esto es lo que agregaba en el acrónimo, lo que muchos ya conocimos como el STORCH. Muy bien, pero la medicina no es estática, es evolutiva. Entonces, como ya había dos elementos de la familia herpes, como son el citomegalovirus y el herpes simple 1 y 2, el citomegalovirus es el herpes 5, entonces se supo posteriormente que había más elementos de esta familia de herpes virus que podían tener esta misma propiedad de atravesar la placenta, como es el virus varicela zoster. Posteriormente no se quedó ahí, entonces se agregaron más virus, como fue el parvovirus B19, el cual fue descrito ya más reciente, desde 1984 por Brown, el cual se identificó de manera inicial como que imitaba la toxoplasmosis. Muy bien, y nos ha tocado vivir en esta época donde se han ido agregando más virus, como es el virus de la coriomeningitis linfocítica, el cual es transmitido a la paciente que tiene mascotas roedores como los hámster, ¿sí? O los ratones. Entonces, esta es una nueva infección desde el 97, casi a cambiar el siglo. Y el último que se agregó muy recientemente en el 2016, lo que todos sabemos, esa pandemia que vivimos del Zika, el cual es bastante reciente, del 2016, el cual inició la descripción por la doctora Adriana Mello en Brasil. Entonces, este virus que se caracterizó por presentar de manera inicial en los diagnósticos microcefalia. Agregaremos más agentes en el 2020, COVID-19, bueno, pues eso no es el objetivo de esta plática y será cuestión de que el tiempo nos lo determine. Ya hay publicaciones que nos dicen que llega a placenta, algunas que atraviesan placenta. Entonces, este acrónimo se quedó corto, el famoso STORCH, se quedó corto para seguir hablando de él, a menos que la O incluyéramos todos estos virus que están aquí, que no forman parte del acrónimo.
Y no son los únicos que se consideran que atraviesan placenta. Hay más, como son los virus del Coxsackie, el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus del Nilo y otros parásitos como el tripanosoma. Entonces, son muchos los agentes que atraviesan la placenta, es decir, a pesar de que la placenta inicialmente se consideraba una barrera, se ha demostrado que no es una barrera, que es permeable a ciertos virus, parásitos, algunos agentes infecciosos. Entonces, es imposible para objetivos de esta charla, como mencionó Zurita, que debemos apegarnos a 45 minutos, es imposible hablar de todos los agentes, entonces hablaremos solamente de algunos de ellos. ¿Qué podemos hablar de las infecciones intrauterinas? Es mucho lo que podemos hablar. Incidencia, mecanismo de transmisión vertical, cero prevalencia, inmunizaciones que existen para algunas de ellas, pruebas diagnósticas, hallazgos de imagen del cerebro, hallazgos de imagen en el resto del organismo, el pronóstico, el tratamiento, si en alguno de ellos existe, el manejo obstétrico y las secuelas. No podemos hablar tampoco de todo ello, así es que se centrará la charla en un poco de información de la incidencia, el mecanismo, cómo llega al feto, pero el objetivo principal al cual nos vamos a centrar es específicamente hablar de las imágenes de ultrasonido. Hablaremos de los hallazgos que vemos en las imágenes. Muy bien, entonces en esto nos vamos a centrar específicamente en el cerebro y tenemos que saber que estas infecciones llegan principalmente de dos maneras al cerebro y que no solamente llegan a ellas, al cerebro, llegan al resto del organismo, es decir, son multisistémicas, no exclusivas del sistema nervioso. Llegan por vía hematógena a través del cordón umbilical y la placenta o por vía ascendente a través de vagina y cervix. Entonces, tenemos que entender que las infecciones fetales se diagnostican como cualquier otra infección del organismo, que es por estudios de laboratorio principalmente, por cultivos, por estudios visuales al microscopio. Entonces, el ultrasonido tenemos que considerarlo que no es una herramienta diagnóstica de infección. Es una herramienta que ayuda al diagnóstico, pero no es la herramienta diagnóstica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de realizar ultrasonidos? Pues básicamente va a depender del escenario en el que nos encontremos. Si nos encontramos en un escenario 1 donde la paciente llegó a nosotros para realizarse un estudio anatómico de bajo riesgo sin ningún diagnóstico y al hacer el ultrasonido vemos que tiene alteraciones con sospecha de infección, bueno, en este caso, este ultrasonido está identificando a los fetos que no tenían sospecha previa y me está ocasionando que tengan una sospecha. Es decir, tengo que solicitarles exámenes confirmatorios. Y el escenario 2, que es quizá el más frecuente en nuestro país porque no forma parte del tamizaje de todas las pacientes embarazadas, hacer serologías de infecciones. En estos casos, el escenario más frecuente es el escenario número 1, pero en algunos otros países es más común el escenario 2, donde la paciente ya llega con una serología de infección. Y en estos casos, ¿para qué sirve el ultrasonido? Pues me va a determinar el grado de afección que hay en este feto y me va a hablar mucho de la extensión y el pronóstico, que les adelanto que una vez que una infección intrauterina tenga datos de infección ultrasonográfica, a partir de ese momento se considera de muy mal pronóstico. Entonces, vamos a organizarnos. Los datos que vamos a ver de las infecciones, lo tengo que decir, no son específicas o exclusivas de una sola infección. Es decir, existen muchos datos que pueden aparecer en múltiples infecciones. Tengo que decirlo que no hay datos exclusivos o patognomónicos de una infección. Por eso tenemos que hacer estudios de laboratorios como serologías. Sin lugar a dudas, el principal dato que nos hace sospechar o que nos obliga a hacer estudios de infecciones es la ventriculomegalia. La ventriculomegalia, principalmente, podemos considerar que de todas las ventriculomegalias, aproximadamente un 5% de ellas son por infección. Ventriculomegalias que en la mayoría de las veces son menor a 15 milímetros, pero pueden ser superior a 15 milímetros.
¿Qué otras cosas? Calcificaciones. Las calcificaciones en algún momento trataron de mencionarse como patognomónicas, sin embargo no lo son. Las calcificaciones que hay en el sistema nervioso tienen una característica, a diferencia de las demás calcificaciones que se presentan en los demás órganos. Las calcificaciones del sistema nervioso no nos dan una sombra acústica posterior. Son pequeñas, las calcificaciones pueden estar en múltiples sitios, pero no nos dan una sombra acústica. Puede haber otros datos como quistes, hemorragias, puede haber alteraciones de los surcos y cisuras, es decir, que esté liso el cerebro, una lisencefalia. Puede haber hallazgos destructivos o necróticos como es la porencefalia, va a haber nódulos parenquimatosos, ventriculitis, que ahorita les vamos a ver con imágenes a qué nos referimos, alteraciones de surcos muy pequeños y poco profundos como la polimicrogiria. El cuerpo calloso también se va a ver afectado en casos de infección. El cerebelo, las estructuras infratentoriales también son afectadas por infecciones y puede ser tan severo el cuadro que puede presentarse hidranencefalia, sinequias ventriculares y la expresión mayor de una afección grave es una microcefalia. Pero como les dije, las infecciones no son exclusivas del sistema nervioso central. Tenemos que revisar el resto del feto. Y otro sitio donde frecuentemente se pueden presentar, pues es a nivel de ojos, que tenemos que recordar que el ojo no es más que una extensión del sistema nervioso. Es decir, siguen estando dentro de la evaluación del sistema nervioso y se puede manifestar por medio de cataratas o alteraciones en el crecimiento del ojo, que son microftalmias. Tenemos que, a todo feto que sospechamos una neuroinfección, tenemos que solicitarle una ecocardiografía fetal. El hecho de que tenga una infección, una neuroinfección, una infección intrauterina, debemos de recordar que el corazón también puede ser afectado. ¿Cómo? Calcificaciones, están descritos que puede haber defectos septales, estenosis pulmonares y coartación de la aorta. Entonces, es necesario hacer una valoración de una ecocardiografía. ¿Qué otras estructuras? Abdomen también es muy afectado en los casos de infecciones intrauterinas y de nuevo se presentan las calcificaciones, que lo hemos hablado, que son muy comunes en infecciones, mas no son exclusivas ni patognomónicas. Calcificaciones en el abdomen, ¿en dónde se van a encontrar? Principalmente en las membranas serosas como peritoneo, parietal o visceral, si hablamos de tórax, en las pleuras, también en el parénquima de los órganos como hepatomegalia o esplenomegalia, o así como en el interior de la luz. Es decir, puede haber intestino hiperecogénico en los casos de neuroinfección o infección intrauterina. Las extremidades también se ven afectadas. ¿Cómo se van a afectar las extremidades por las infecciones? Pues lo primero que vamos a ver es que hay una disminución del movimiento. Pueden quedarse pequeñas estas estructuras o pueden tener desviaciones o posiciones anormales como son tálipes. El espectro más grave de las infecciones corresponde a un hidrops, que recordando corresponde a la presencia de edema subcutáneo y alguna serositis como derrame pleural, derrame pericárdico o ascitis. Si evaluamos las estructuras extrafetales, también van a ser afectadas, como son la placenta, va a haber calcificaciones en la placenta, va a haber placenta grande, una placentomegalia o incluso una placenta pequeña. El líquido también se ve afectado de igual manera, prácticamente como un polihidramnios o un oligohidramnios. Entonces recordamos que estos hallazgos no son específicos, pero son alteraciones que se presentan cuando hay una infección. Y definitivamente que todo esto y la afección placentaria nos va a afectar el crecimiento fetal, que por lo general se va a encontrar por debajo del percentil 10 y puede haber alteración también en la circulación, una alteración placentaria. Entonces podemos tener a un feto pequeño para la edad gestacional o a un feto con restricción de crecimiento intrauterino. Pero lo que quiero que nos quedemos es con este mensaje que aparece en la parte baja. La mayor parte de los fetos con infección son
sonográficamente normales. Entonces, tenemos que considerar el ultrasonido como un estudio de tamizaje para infecciones. Entonces, antes de hablar de los hallazgos, los signos, tenemos que saber o interpretar lo que vamos a ver. Antes de hablar de ellos, tengo que entender que si yo no veo nada en el ultrasonido, como lo mencioné hace un momento, no significa que este feto no esté infectado. No significa que este feto no tenga daño neurológico o auditivo. Lo único que significa el no ver hallazgos de infección en un feto confirmado con infección es simplemente que al menos no se está manifestando en ese momento. ¿Por qué no se está manifestando? Por varias razones características de las infecciones. Porque las lesiones aparecen de manera tardía, aproximadamente un estimado de 10 semanas de retraso del proceso de infección van a presentarse las manifestaciones ecográficas. Por lo tanto, un eco normal no excluye que haya un daño posterior. Tengo que hacer ecos secuenciales seriados en caso de que la paciente se haya confirmado con una serología o con una amniocentesis confirmatoria de infección. Las lesiones son progresivas y puede significar que al momento que le estoy haciendo el eco eran tan pequeñas que no las pude ver. Y la ecografía, como lo mencioné, es un tamizaje. Entonces vamos a hablar en esta tarde o en esta noche solamente de 3 infecciones, las más frecuentes o con las que vamos a tener mayor probabilidad de enfrentarnos: citomegalovirus, toxoplasma y Zika. Vamos a empezar con la más frecuente de ellas, que es el citomegalovirus. Como lo comenté hace un momento, el citomegalovirus corresponde a la familia del herpes virus, ¿okay? Esta familia en la cual casi todos sus elementos participan o pueden ocasionar una infección intrauterina. Es un virus DNA, recordando, es la infección congénita más frecuente, por eso vamos a empezar con ella. No tenemos demasiadas cifras nacionales, entonces usamos las del Reino Unido, en las cuales aproximadamente de 1 a 2 de cada 200 recién nacidos con infección es ocasionado por citomegalovirus congénito. En México, lo importante en nuestro país es que es la primera causa de sordera en niños e hipoacusia. Entonces, es muy relevante conocer de este virus. Es la principal causa de discapacidad neurológica, es decir, en ese saco gigantesco que le llamamos parálisis cerebral infantil, el citomegalovirus tiene un lugar importante porque es un causal de un 10%. El citomegalovirus tiene un espectro clínico muy amplio que va desde asintomático o subclínico a multisistémico y severo o letal. El mecanismo de transmisión entre las personas es contacto, persona a persona, y el mecanismo de transmisión transplacentaria es hematógena. Tenemos que mencionar algo, que si la paciente por alguna razón llega con nosotros y ya tiene anticuerpos IgG contra citomegalovirus, no podemos decir que ya está fuera de riesgo. Es decir, la inmunidad, los anticuerpos, solo dan una protección parcial. Es decir, que puede reinfectarse de citomegalovirus, ya que, como muchos otros virus, existen diferentes cepas. Muy bien, y todo lo que hemos aprendido de infecciones lo tenemos que confesar, lo hemos aprendido principalmente de los radiólogos y de los neonatólogos. En un inicio ellos eran los que se daban cuenta de que el feto había estado expuesto a algún agente, sí, algún agente infeccioso, y ellos veían sus complicaciones. Posteriormente, el citomegalovirus, el primer texto que tenemos reportes de visualización intrauterina de cambios de hallazgos fue hasta 1982, donde se observaron en esta imagen zonas de calcificación. Como siempre, la calcificación o la ventriculomegalia son los hallazgos que principalmente o inicialmente nos hacen pensar en infección. Como ven la imagen, definitivamente que los nuevos ultrasonidos, las nuevas sondas nos hacen tener
una mucho mejor visualización del contenido intracraneal. En este momento solo se podían ver las calcificaciones. Y tenemos una revisión bastante completa del profesor Gustavo Malinger del 2011, en la cual ordenan o determinan todos los hallazgos que puede presentar un citomegalovirus. Voy a presentarlo con un caso que tuve la oportunidad de revisar en el 2018 e iniciamos con este clip de video, en el cual es un clip axial. Entonces, lo dejo un momento para que observen los hallazgos. Hay muchos hallazgos que saltan a nuestra vista al revisar a un feto con estas características. Hablamos que estamos en el segundo trimestre, a las 23 semanas, y observamos esto. ¿Qué se puede observar? Vamos a detener en varias ocasiones las imágenes. Primer punto que vamos a encontrar en una fetometría o en la evaluación básica, pues es que tenemos una ventriculomegalia. Una ventriculomegalia que está pues justo por encima del límite, 10.1, entonces diremos es ventriculomegalia. Tenemos que medirlo con las características. Aquí no vemos las características de manera adecuada por muchas razones. No veo adecuadamente el surco parieto-occipital que tenemos que considerar para hacer la medición, pero no lo veo no porque esté mal ubicado el transductor, sino porque no lo tiene. No tiene el surco parieto-occipital. Si ponemos atención en el clip anterior, tampoco vemos la cisura de Silvio. Es decir, este es un cerebro que está liso. Aquí está la ventriculomegalia, que frecuentemente en las infecciones, como les mencioné, aproximadamente un 5% de todas las ventriculomegalias están dadas por infecciones. Por lo general no son severas, por lo general no quiere decir que no pueda ser posible. Acuérdense que las infecciones pueden afectar el acueducto de Silvio y ocasionar una ventriculomegalia obstructiva, la cual en la mayoría de los casos es severa. Y otra característica es que tiende a ser bilateral. Muy bien, regresamos a ese clip porque un video nos dice mucho más que una imagen estática. ¿Qué más podemos observar? Bueno, pues vamos a ver aquí si modificamos. Muy bien, si detenemos el video, pues vamos a ver varios datos. Calcificaciones, ventriculomegalia, como lo mencionamos, y calcificaciones son de los primeros hallazgos que nos van a hacer pensar en una infección. ¿Cuáles calcificaciones? Estas de aquí, estas de aquí, estas calcificaciones en placa, principalmente periventriculares, esta de acá, a todo lo largo del parénquima cerebral, podemos observar calcificaciones en placa, principalmente periventriculares. Y regresamos el clip, la proyección, para hacer mención de la disminución que se observa del patrón de surcos y cisuras. ¿Okay? Estamos en plano ventricular y trastalámico, pero lo que quiero que vean es cómo a este nivel ni siquiera se insinúa la cisura de Silvio. Estamos en más de 20 semanas, 23 semanas, tengo que ver una cisura de Silvio operculizada casi a 90 grados, entonces está liso este cerebro. Entonces hay una alteración en el desarrollo cortical caracterizado por disminución del patrón de surcos y cisuras. Muy bien, ¿qué otros hallazgos podemos ver? Pues básicamente que al hacer la medición del diámetro biparietal y la circunferencia cefálica, vamos a darnos cuenta que nos da en menor tamaño, 21 semanas, menor de 2.3 en la percentil. Entonces, tenemos que convertir esto a desviaciones estándar y si nos llega por debajo de 3 desviaciones estándar, lo debemos de clasificar como una microcefalia. Muy bien, seguimos con revisando los hallazgos. Cambiamos a un plano. Tenemos que recordar que la evaluación del sistema nervioso central es volumétrica, entonces tenemos que usar tanto los planos axiales de la evaluación básica
como los planos sagitales y coronales. ¿Qué podemos observar en este video? Bueno, vamos a ver que se hacen mucho más evidentes las zonas de las calcificaciones. Observen esta zona de aquí, no se nos puede pasar esta calcificación enorme que está aquí en placa. En esta zona donde estamos evaluando los ganglios basales, ustedes dirán, ¿por qué las imágenes no me permiten ver tan adecuadamente el interior del cráneo si estoy utilizando una máquina relativamente reciente, un Bolus N8 con el software del 2016? Definitivamente que los nuevos software nos van a dar una mejor visualización. Sin embargo, algo que no nos ayuda es que al tener esta microcefalia, las suturas se aproximan más unas a la otra y esto nos va a hacer que se cierren las ventanas, las fontanelas y las suturas del cráneo, lo cual nos va a dificultar la visualización. ¿Qué más podemos observar? Un adelgazamiento muy marcado del parénquima y un aumento del espacio subaracnoideo. Entonces vemos parénquima adelgazado y espacio subaracnoideo aumentado. Dentro del ventrículo, vamos a continuarlo, tenemos que poner mucha atención porque en algún momento podemos ver, como aquí, esta pequeña estructura muy delgada que nos hablan de adherencias que se forman entre las paredes del ventrículo que se llaman sinequias. Observen cómo está como si fuera brillantina, glitter, todos estos brillos dentro del parénquima y del ventrículo. Esto es completamente anormal. Seguimos con más hallazgos y aquí marcamos cómo hay un hundimiento en el parénquima y aquí hay otro. No son surcos y cisuras normales, son alteraciones en el patrón de surcos y cisuras de manera aberrante, son alteraciones corticales, alteraciones en la migración o en la organización, los cuales en algunos casos de infecciones pueden ser tan marcados que pueden ocasionar pérdida completa del parénquima. Y por último, en el plano coronal, definitivamente salta a nuestra vista las calcificaciones periventriculares, el espacio subaracnoideo aumentado. Las calcificaciones en el citomegalovirus se describen de muchos tipos. En alguna región nada más, unas calcificaciones aisladas, difusas, las de placa, que es la que tiene este cuadro o este caso severo, y periventriculares. Espacio subaracnoideo aumentado, que ya mencionamos. Tenemos que recordar que esto es evolutivo, ya estamos en la semana 26 y esto va progresando. Las infecciones, si nos queda duda en algún momento, debemos de volverlas a evaluar. Que no nos dé miedo ni preocupación decirle a la paciente, veo unos hallazgos, tengo que volver a revisar. Vean este halo que se forma en la región periventricular, la cual nos habla también de datos de neuroinfección. Pongan atención en la pared del parénquima pulmonar y observen cómo está de manera dentada, como si fuera pequeños surcos. Entonces, estamos hablando de polimicrogiria, surcos muy pequeños y de poca profundidad. Y el espacio subaracnoideo, de nuevo, que lo podemos medir a este nivel, seno cortical o cráneo cortical, los cuales están aumentados. La afección completa del parénquima cerebral se va a manifestar en la comisura más grande que tiene el cerebro, que es el cuerpo calloso. Entonces, esta zona de aquí que estoy delimitando con la pluma, se trata del cuerpo calloso, el cual lo vemos completamente con una forma normal, es decir, muy corto, muy adelgazado, y a esto le vamos a llamar un cuerpo calloso disgenético. Como les mencionaba, todo esto se puede manifestar también a nivel infratentorial con disminución del tamaño del cerebelo, alteraciones de imágenes quísticas en esta zona de aquí, persistencia de la bolsa de Blake, aumento de una megacisterna magna, entonces, y calcificaciones. Todo esto lo vamos a observar.
En el hospital universitario aquí en Monterrey, donde participamos, donde trabajamos, todo feto que tenga datos sugestivos de infección pasa a una valoración por neuroradiología pediátrica, se realiza una resonancia magnética. Ese es el mismo caso del que hemos estado hablando, el cual me confirma todos los hallazgos: ventriculomegalia. Vemos que aquí no podemos confundirnos, pero lo vemos en este plano que sí tiene septo pelúcido, sin embargo los ventrículos están muy grandes. Vemos esta zona aquí de imágenes quísticas a nivel de la eminencia gangliónica, este patrón de surcos y cisuras muy pequeño, una polimicrogiria. Vemos como el puente está muy pequeño y el cerebelo también, la altura del vermis está muy pequeño, y probablemente esto nos daba una cisterna magna aumentada. Si observamos la forma del cráneo, también vamos a evidenciar que hay una disminución del tamaño. Entonces, todo este cuadro está dado por el citomegalovirus. Como les dije, a pesar de que el ultrasonido nos grite que haya una infección, tenemos que confirmarlo. En este caso hicimos una amniocentesis y salió un resultado positivo para citomegalovirus. ¿Okay? No corremos solamente el examen de citomegalovirus, se tiene que correr pruebas para Zika, ¿okay? Y serologías también para el resto del storage. Entonces se hace en el caso de que sea idealmente en líquido amniótico, pero también se le hace en suero materno y en orina materna. Entonces en este caso salió negativo. Sí, fue en el mismo líquido amniótico. Hola doctoras y doctores, les damos la bienvenida a Training Talks, una iniciativa de educación de Premium Systems. Nuestro objetivo es ser una plataforma donde podrán encontrar los mejores temas de actualización médica. Les invitamos a que dejen un like en este video y se suscriban al canal. De esta forma nos ayudan a crecer y seguir ofreciendo el mejor contenido. En Training Talks, junto a Premium Systems, impulsamos el futuro médico. Muy bien, entonces vimos los hallazgos que se observan en un citomegalovirus, los cuales son muy severos. Vamos a ver la toxoplasmosis. No debemos de confundir las imágenes que se dan por una toxoplasmosis. El agente de la toxoplasmosis, ya lo dijimos, que es el Toxoplasma gondii. Y algo muy importante que sabemos de la toxoplasmosis es que, bueno, en el primer trimestre tiene menor riesgo de infección, sin embargo, tiene mayor posibilidades de ser un caso severo. En el tercer trimestre tiene mayor riesgo de infección, pero la severidad es mucho menor. Tiene una incidencia de 1 a 5 por cada 1000 nacidos vivos, y el mecanismo de transmisión es principalmente por carne contaminada con heces de gato, ¿sí? Y esto nos da una infección transplacentaria. No me voy a detener mucho en el mecanismo, nos vamos a ir a las imágenes, pero lo que quiero recordar es que la participación del gato por lo general está a este nivel, el cual puede ingerir estos animales que puedan estar infectados, pero no siempre la paciente o el paciente están en contacto con el gato. Entonces, principalmente los pacientes están con alimentos, ¿ok? O en algunos casos sí existe la contaminación directa por heces, pero el hecho de que la paciente no tenga gatos, tenemos que mencionarlo, no excluye la toxoplasmosis. Bueno, igual el profesor Mallinger, que siempre está en casi todos los trabajos de neuroinfección, también en el 2011 hizo una recopilación de datos que hay en la toxoplasmosis. Primero, en su trabajo hablaba de 8 casos en los cuales lo más característico que tiene la toxoplasmosis pues son nódulos. Nódulos como este de aquí, esta zona de aquí, son nódulos en el parénquima, no están en esta zona que estaban las calcificaciones en el citomegalovirus, que a nivel periventricular, no, están en el parénquima. En el parénquima están estos nódulos. Son focos nodulares hiperecogénicos. ¿Qué más puede afectar? En este se ve muy claramente, en este caso, múltiples nódulos por todos lados. ¿Sí? El cuerpo calloso también se ve afectado, se ve muy adelgazado, disgenético. Va a haber también ventriculomegalia, por lo general leve o bilateral. Sin embargo, él reporta
casos de ventriculomegalia severas, incluso con daño de la pérdida de las estructuras de la línea media, como son el septo pelúcido. Muy bien, en estos casos que él reportaba, en estos 8 casos, observamos que todos ellos tienen ventriculomegalia y casi todos ellos, bueno, a excepción del caso 3, perdónenme, sí, también tenían nódulos periventriculares. Entonces son los hallazgos más característicos. Algo que mencionaba en su trabajo, que por lo general, y así lo menciona, por lo general, no quiere decir que nunca, no produce microcefalia. Y estos son unos videos compartidos por el doctor Renato Jiménez de la Fundación Medicina Fetal, y es un caso de toxoplasmosis de 33 semanas donde se ve claramente los nódulos parenquimatosos, se ve también claramente las alteraciones en la fosa posterior, una ventriculomegalia, calcificaciones también que hay en el cerebro y megacisterna magna. Este corte o este video hace claramente una evidencia de cómo se observan los nódulos parenquimatosos, los cuales progresan a necrosis, y en el siguiente clip se van a ver mucho más claro que ya progresaron a necrosis, a lesiones porencefálicas, es decir, se perdió el parénquima y va a quedar un hueco en esas zonas y quedan como quistes. Muy bien, entonces, recapitulando, en la toxoplasmosis principalmente son nódulos y ventriculomegalia. Zika, como les mencioné, estuvo inicialmente descrito por este grupo de la doctora Adriana Melo, el profesor Malling, el doctor Renato Jiménez, la doctora Patricia Schenfeld, y ellos describieron en el 2016 casos en los cuales pacientes infectadas con el virus del Zika tenían daño, y ellos publicaron este maravilloso trabajo donde vienen en la revista Radiology, donde vienen todos los cambios en múltiples estudios de imagen, es decir, usaban ultrasonido, resonancia, incluso ellos tomaban tomografía. Aquí tuve la oportunidad en 2017 de aprender directamente de ellos, y les comparto el primer caso que revisé después de regresar de mi formación del fellow de neurosonografía. Aquí encontré este caso, que fue el primero cortesía del doctor Gabriel Villagómez, que me pidió evaluar. Él me pidió la evaluación de este caso de un eco anatómico que él estaba realizando, en el cual se observaban imágenes hiperecogénicas, periventriculares, ventriculomegalia, y en el corte sagital pasaba lo mismo que con el citomegalovirus, no penetraba adecuadamente el ultrasonido, pero podíamos evidenciar múltiples imágenes quísticas en la zona de la matriz germinal, y vemos disminución del patrón de surcos y cisuras. Voy a poner las imágenes estáticas para poder marcar lo que estoy hablando, y aquí se observaban calcificaciones, las cuales cuando antes del 2016 pensábamos que el citomegalovirus era lo peor que le podía pasar al cerebro de un feto, y el Zika vino a cambiar ese pensamiento. El Zika envolvía todas las manifestaciones de las otras patologías y podía ser igual de severo o incluso más severo que el citomegalovirus. Entonces observamos calcificaciones, las cuales eran en placa, en nódulos, en la zona principalmente un poco más lateral a la que se observaba en el citomegalovirus, es decir, en la unión de sustancia gris y sustancia blanca. También había calcificaciones periventriculares. Afectaba esta zona, que es la zona de la matriz germinal, que es el lugar donde se van a estar formando las neuronas. Si afecta el lugar donde se están formando las neuronas, va a afectar el desarrollo completo de este sistema nervioso. Se manifiesta por ventriculomegalia, y aquí tenemos estas imágenes con los quistes de la matriz germinal, ventriculomegalia. Puede ser tan disgenético el cuerpo calloso que sea muy difícil de valorar. Aquí se ve si lo tenía la paciente. Y como les mencionaba, todas nuestras pacientes pasan a hacer una resonancia y observamos esto. Parénquima cerebral completamente adelgazado, ventriculomegalia severa, sin embargo no era hipertensiva, es decir, no era una hidrocefalia.
era una ventriculomegalia que se llama ex vacuo, de vaciamiento, ya que se había perdido toda o gran parte de este parénquima cerebral. Es decir, el cráneo estaba pequeño también, había una microcefalia, y observen tanto daño que tiene neurológico, que hay daños también en las vías descendentes y ascendentes que pasan por el tallo. Vean cómo está completamente disminuido el tamaño del puente, el cerebelo, y cómo hay un espacio muy grande en la fosa posterior. En el caso de esta paciente ofrecimos amniocentesis. La paciente, como muchas de las pacientes que tenemos en nuestro país, no la aceptan. Entonces nos quedamos solamente con lo serológico, lo cual salió Zika negativo, rubiola, citomegalovirus, nada más encontramos memorias de IgG, lo cual no nos ayuda de mucho. Entonces, Zika, chikungunya, dengue estuvo negativo. Sin embargo, al momento del nacimiento, la paciente no nos dejó puncionarla para tomar el líquido amniótico, pero al momento del nacimiento se tomó muestra de orina del neonato y se detectó el Zika. Estos son casos de Monterrey. Ya para concluir, afortunadamente tuve la oportunidad de participar en un trabajo que se publicó en enero del 2018, en el cual evaluamos una corte de casos de Colombia con lesiones ocasionadas por el Zika, y lo que ya les mencionaba, las anomalías están por todos lados, anomalías en el cerebelo. Aquí vemos cómo hay una alteración en la formación o el desarrollo del vermis, que a este nivel lo vemos abierto. Sin embargo, también podemos ver disminuciones de la altura del vermis, aumento en la cisterna magna. Tenemos aumento del espacio subaracnoideo por una disminución en el parénquima cerebral. En las imágenes de resonancia magnética que tomamos, afortunadamente eran de muy buena calidad y se evidenciaban cambios en una piel redundante que se formaba pliegues a nivel de la nuca. Esto era por una pérdida de volumen a nivel craneal. Entonces, la piel disminuía el cráneo, sobraba la piel y se venía toda hacia la región de la nuca y el cuello. Vean cómo tiene una microcefalia, un perfil completamente alterado. Podíamos distinguir que la tórcula y los senos durales había datos incluso de trombosis a este nivel. Anomalías en el cuerpo calloso. El cuerpo calloso se podía ver de todo, desde agenesias, hipogenesias o disgenesias. Entonces, el cuerpo calloso podía estar ausente, disminuido de tamaño o disminuido de calibre. Calcificaciones, como les mencioné, en el Zika nos vino a decir que había calcificaciones en cualquier lugar del parénquima, calcificaciones periventriculares, calcificaciones en la unión de sustancia gris y sustancia blanca, y calcificaciones a todo lo largo, puntiformes a todo lo largo del parénquima cerebral. Alteraciones del desarrollo cortical, las cuales son más difíciles de ver por ultrasonido, se ven mejor en resonancia. Podíamos ver surcos muy pronunciados, aberrantes, surcos muy pequeños como se ven aquí. Estos surcos normalmente no deben de estar. Entonces, todas esas alteraciones del desarrollo cortical, lisencefalias como se ve en este parénquima cerebral. Aquí están, atrofia, lisencefalia, vean cómo está adelgazado completamente este parénquima cerebral. Ventriculomegalia, ya lo vimos. Ventriculitis, que es una imagen hiperecogénica alrededor del ventrículo, quistes periventriculares a muchos niveles, sinequias, como se ven aquí. Aquí está la sinequia también, marcada en esta zona sinequia o tabiques ahí intraventriculares, y definitivamente que el efecto más tardío era la microcefalia. Lo que trabajamos en ese momento fue evaluar el volumen que había dentro del cráneo, el volumen de las estructuras intracraneales y delimitar el tamaño de los ventrículos. Lo que se encontró fue que el volumen estaba disminuido, los ventrículos aumentados, todo esto secundario al parénquima. Estos son estudios de tomografía que también se realizaron en las pacientes. La tomografía tiene desventajas para ver el tejido parenquimatoso, pero tiene una gran ventaja para ver calcificaciones, y se hacen muy evidentes las calcificaciones. Estos son el fenotipo de los pacientes.
definitivamente con un retraso psicomotor muy marcado y, como mencionábamos en un inicio de la charla, alteraciones en todos los órganos y sistemas. Para concluir, lo más importante de esta plática es que entendamos que el sistema nervioso puede tener un abanico de posibilidades ecográficas, desde ver completamente normal hasta ver un daño severo. Una vez que veamos lesiones en el sistema nervioso en el eco, el pronóstico es malo. Vamos a encontrar fetos con exámenes de laboratorio de infección, pero ecográficamente sin hallazgos. Estos fetos, aún así que no se vea nada en el ultrasonido, pueden desarrollar sordera. Entonces, siempre que hagamos un ultrasonido en la evaluación del sistema nervioso, tenemos que mencionar que el estudio es limitado, que no hacemos una evaluación funcional, es morfológica. El diagnóstico de infección, lo repito, se hace por serología y PCR de líquido amniótico. Las lesiones que veamos en el ultrasonido, a pesar de que nos puedan orientar, nunca son específicas ni exclusivas, mucho menos diagnósticas. Tenemos que seguir viendo a los fetos en los cuales tenemos sospechas. Tenemos que darle seguimiento prenatal y, muy importante, tenemos que darle el seguimiento postnatal. Otro mensaje que nos debemos de llevar a casa es que en las infecciones, el cuándo es tan importante que el qué. Es decir, cuándo ocurre la infección es tan importante como qué agente es el que tiene. Tenemos que entender que en el primer trimestre hay bajo riesgo de transmisión, pero mucho mayor riesgo de secuela. Y en el tercer trimestre hay mayor riesgo de transmisión vertical y menor riesgo de secuela. Con esto finalizo mi presentación. Doy muchas gracias a los que me invitaron, a Premium System. Tenemos aquí la primera pregunta del doctor Julio César Ramos. ¿Qué datos podemos observar en sistema nervioso central en ruptura prematura de membrana con manejo conservador o en añoitis con membranas íntegras? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ok. La pregunta la podemos dividir básicamente en dos. Ok, son dos escenarios los que el doctor Julio César plantea. El primero es si hay datos de infección del sistema nervioso en fetos, en pacientes con ruptura prematura de membranas en manejo conservador. Bueno, por lo general, tenemos que entender que uno de los desventajas de los casos de ruptura prematura de membranas, pues va a ser principalmente que pueden ir acompañadas de oligohidramnios y eso nos va a limitar mucho la visualización. ¿Okay? La neurosonografía idealmente se debe de hacer transvaginal y es algo que en pacientes con ruptura tendemos a evitar lo más posible las exploraciones vaginales. Ok, pero como hablábamos en la presentación, la mayoría de las manifestaciones de neuroinfección en los casos de cualquier agente es que tienen una latencia que puede ir por lo general de aproximadamente unas 10 semanas. Es poco probable que tengamos una paciente, si es posible, con una latencia tan larga con ruptura, pero por lo general recordar que las infecciones van a entrar a múltiples órganos, entonces por lo general no vamos a tener una manifestación directa de neuroinfección. Principalmente vamos a tener una infección intraamniótica o una corioamnionitis, una infección fetal que se va a dar manifestaciones. Los demás órganos van a dar una manifestación inicial como datos clínicos, los que conocen quizá incluso mejor que yo, datos de infección intraamniótica. Entonces no esperamos que en una paciente con ruptura prematura de membranas las manifestaciones sean neurológicas. Ojo, muy buena pregunta. Y sí, una vez que nace el feto, ya que se encuentra de manera extrauterina, tenemos que dar seguimiento porque si el feto está infectado, más adelante todas las imágenes que les puse pueden presentarse de manera postnatal. Quistes, hemorragias, lesiones, ventriculomegalias, todas manifestaciones de una infección que se dio en una corioamnionitis. Algo que no mencioné en la presentación es que sí, el resto de las infecciones bacterianas pueden
en casos de ruptura prematura de membranas, pueden pasar al feto. Muy bien. Y posteriormente, la respuesta para los casos con membranas íntegras por lo general es lo mismo. En los casos de una corioamnionitis, por lo general, vamos a tener manifestaciones generales del feto. Y, vamos a tener contracciones, taquicardia materna, taquicardia fetal, fiebre, todos esos datos antes que los datos ecográficos. Muy, muy buena pregunta del doctor Julio César. Tenemos otra pregunta por acá. Signos que puedan diferenciar una toxoplasmosis de otra infección fetal. Muy bien. Les dije que signos que nos ayudan o que nos orientan hacia una infección. Los nódulos parenquimatosos nos hablan más de una toxoplasmosis, ¿ok? Sin embargo, no nos hacen diagnóstico, ¿ok? Porque como les mencioné, la gran mayoría de ellos puede tener calcificaciones, la gran mayoría de las infecciones tiene ventriculomegalia, la gran mayoría de ellos puede llegar a tener otras lesiones en el parénquima. Entonces, ningún dato es completamente patognomónico. Pero hablando específicamente de toxoplasmosis, los nódulos parenquimatosos nos orientan siempre un poco más hacia ella. Muchas gracias, Doc. Seguimos leyendo otra pregunta. ¿Cómo diferenciar un hallazgo infeccioso de uno vascular? Bueno, tenemos que recordar que toda lesión vascular que haya, las hemorragias en la matriz germinal, toda lesión vascular que haya ahí, puede ser secundaria a una infección. Entonces, ecográficamente nos va a dar un hallazgo de una manifestación vascular y tenemos que descartar por laboratorio que ese daño vascular puede ser por muchas razones, dentro de ellas una infección. Entonces, daño vascular puede ser secundario a muchos factores, entre ellas infección. El ultrasonido no... Principalmente si hay un daño vascular y vemos el resto, todo el escenario de calcificaciones, aumento del espacio subaracnoideo, alteración de los surcos y cisuras, nos tenemos que orientar más hacia una infección. Y ojo, como empecé mi charla, tenemos que ver el resto del feto, siempre tenemos que ver el resto del feto. Si hay un daño vascular cerebral, pero hay calcificaciones en placenta, hay calcificaciones en hígado, hepatomegalia, esplenomegalia, tenemos que pensar en algo infeccioso. Muchísimas gracias. Seguimos leyendo preguntas. ¿Cómo ayuda el ultrasonido a identificar la gravedad de una neuroinfección fetal? Excelente. Le repito una de las puntos claves de esta presentación. Cualquier infección fetal intrauterina que se manifieste en el ultrasonido, desde que ya hay manifestaciones, automáticamente es un grado de severidad. ¿Sí? Les recomiendo que hagan la revisión en caso de citomegalovirus de la publicación del Dr. Ipsville, en el cual empiezan a manejar tratamientos para citomegalovirus en los casos donde no hay manifestaciones ecográficas. Entonces, se concluye que una vez que hay manifestaciones ecográficas, automáticamente es un grado severo, cualquiera de las manifestaciones que presenten. Entonces, siempre que hay manifestaciones ecográficas en el cerebro en una infección, va a ser un grado de severidad. Obviamente hay hallazgos que nos hablan de casos extremos, como les mencioné en el citomegalovirus y en el Zika, que son la microcefalia. La microcefalia quizás sea el extremo más grave que hay de infección o neuroinfección. Muchas gracias, Doc. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Cuál es su opinión de la imagen que brinda el transductor C29 en un Voluson E6BT19 en la identificación de calcificaciones y evaluación del cerebro fetal? Una maravilla, una maravilla. El transductor C29, desafortunadamente cuando me enfrenté a estos casos que fueron muy difíciles, no teníamos ese transductor. Tenemos muy poco con el transductor C29, es una maravilla, me hubiera gustado tenerlo en ese momento. Entonces, nos ayuda mucho en la evaluación del cerebro fetal, de calcificaciones, pero aquí tengo que aclarar una cosa, que la mejor imagen para la evaluación del sistema nervioso central fetal siempre será con el transductor transvaginal. Entonces, es algo muy, muy importante.
no por cuestiones del transductor, obviamente que por la cercanía que hay y la localización directa prácticamente a la fontanela. Entonces, específicamente en la neuroinfección fetal, tenemos que hacer una evaluación transvaginal, pero en aquellos fetos que vienen en presentación podálica y que vamos a evaluar de manera transabdominal, que no podemos ni siquiera hacer una versión, entonces el transductor C29 es de gran ayuda, definitivamente. Y mientras recibimos otra pregunta, Doc, pues como es de costumbre, por parte de la casa, ¿cuál ha sido tu experiencia con Premium Systems? Una maravilla. De verdad que Premium System nos ha dado la oportunidad de seguir mejorando. En la neurosonografía, las personas que en México realizan neurosonografía no me dejarán mentir que sí es muy elitista con los equipos. La neurosonografía es muy elitista con los equipos. Entonces, para revisar el cerebro fetal, siempre la máquina más nueva te dará una mejor visión. Eso es lo que en esa posición nos ha ayudado mucho Premium System para mantener actualizándonos. Entonces, gracias a las facilidades que nos ha brindado, pues podemos seguir nosotros actualizando nuestro equipo y nos permite cada vez obtener mejores imágenes, por lo tanto, hacer una mejor evaluación. Algo que se me pasó mencionar ahorita que hablábamos de transductores y de equipos, algo que aplica mucho para la neurosonografía es de que mi mejor amigo siempre será el BetaView, pero mi amor es el volumen. La evaluación del sistema nervioso central lo tenemos que hacer idealmente ahora tomando volúmenes y procesándolos en un segundo tiempo. Entonces, los nuevos equipos reducen mucho el tiempo de adquisición de un volumen y eso es una maravilla. Entonces, recordando que hacemos el eco vaginal, hacer un volumen rápido con los nuevos software es una maravilla para procesarlos posteriormente, ya que la paciente está en una posición más cómoda. De nuevo, doctor Iván Dávila, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y a todos los doctores que se registraron y se conectaron. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Buenas noches.